La epilepsia es una enfermedad que, bien controlada, permite una vida normal a quienes conviven con ella. La mayoría de crisis epilépticas se pueden controlar con medicamentos. La epilepsia no implica una enfermedad mental. No se transmite por jugar, estudiar, trabajar o simplemente contactar con otras personas. La epilepsia no cambia la apariencia física. Puesto que los síntomas principales de la enfermedad son las crisis epilépticas que se manifiestan de manera intermitente, la mayor parte de las personas con epilepsia son capaces de llevar una vida normal. Existen dos tipos de crisis epilépticas, las crisis parciales y las crisis generalizadas, según se originen en una parte delimitada o en todo el cerebro respectivamente. Crisis parciales. Reconoce los síntomas más comunes: mirada perdida, masticación, movimientos torpes, caminar sin rumbo, temblores y habla confuso. En cambio, las crisis generalizadas presentan otro tipo de síntomas: pérdida de conocimiento, contracción o relajación repentina de los músculos y convulsiones. Recuerda, en ambos casos no debes sujetar ni agarrar a la persona. Debes mantener la calma. Intenta retirar objetos peligrosos con los que se pueda golpear. No se debe dejar sola a una persona que ha tenido una crisis y se deben evitar las aglomeraciones a su alrededor. Además, frente a una crisis generalizada, importante, no coloques nada en la boca. Se debe aflojar la ropa. Y una vez pasada la crisis, es recomendable que pongas de lado a la persona. Es útil medir la duración de la crisis. Las crisis epilépticas no suelen durar más allá de 1 o 2 minutos. Las personas que conviven con la epilepsia pueden llevar una vida plena. La mayoría de los niños reaccionan de forma positiva ante el tratamiento antiepiléptico, por ello pueden y deben escolarizarse con los demás. Conocer la epilepsia nos hace iguales.